Compañeros, entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula eso que se llama promedio de notas. Es decir, promedio de las calificaciones de los jóvenes. Cada joven tiene 3 calificaciones que hay que promediar, ¿ok? Entonces es muy sencillo. Voy a enseñarles ahorita 2 procedimientos, hay más, pero 2 muy simples. El primero, me voy a ficha inicio. Y en ficha inicio, ¿qué tengo a la derecha? Una cosa que se llama edición, categoría o grupo edición. Aquí hay ciertas funciones o fórmulas. La primera es suma, la segunda es promedio. Al ponerle yo así, fíjense lo que pasa. Automáticamente se escribe una fórmula que empieza siempre con un signo de igual. Siempre es siempre. Acuérdense, igual lo está detectando Excel como si fuéramos a escribir una fórmula. En este caso es la fórmula del promedio. Y así se pone igual al promedio y automáticamente Excel eligió lo que se conoce como rango. Se abren paréntesis y se pone todas las celdas que se quieren calcular. Ese es un rango. En este caso, las calificaciones de Javier están en B2, C2 y D2. Se pone entonces desde B2 hasta, los 2 puntos significan hasta D2. No significan B2 y D2, sino B2 hasta D2. Todo lo que está en medio, lo que está en medio, pues es C2. Finalmente le doy un Enter. El promedio de ese muchacho fue de 3.5. Muy mal le fue al pobre. Otra manera de poner la fórmula es a mano. Igual, uso el teclado promedio, puede ser mayúsculas o minúsculas, no importa. Abro paréntesis, eso sí importa. Y Ana, las calificaciones de Ana están en las celdas de la B3 hasta la D3. De la B3 hasta, son 2 puntos, C3. Fíjense cómo, perdón, D3. Fíjense cómo se iluminan esas celdas y los numeritos se ponen azules, también del mismo color de lo que iluminamos las celdas. Cierro paréntesis para cerrar mi rango y doy Enter. Ahí ya le fue más o menos bien. Bueno, y una vez que puse una fórmula, ahora repetirla en los demás es sumamente sencillo con algo que se llama arrastrarla. Arrastrar fórmula. ¿Cómo es eso? Fíjense en el cursor cómo es una cruz abierta. Una cruz abierta y la vamos a cambiar de esta manera. Si se dan cuenta, aquí en la última celda donde aplicamos la fórmula de promedio hay un puntito. Si yo pongo mi cursor en ese puntito, cambia el cursor de una cruz abierta a una cruz sólida. De una cruz hueca a una cruz sólida. ¿Sí? Entonces, eso significa que lo que está ahí lo puedo distribuir a las demás celdas que están en blanco. Puedo copiar esa fórmula. Pero esa fórmula, cuando yo la copie, va a agarrar los valores de cada alumno. Va a agarrar de B tal a D tal, según sea el caso. Y aquí lo vamos a ver. Posiciono mi cursor, cambia mi cursor a cruz sólida y entonces doy clic izquierdo. Doy clic izquierdo y jalo hacia abajo mi cursor. Derechito, lo más derechito que pueda. Ya llegué al límite de lo que quiero calcular. Suelto. Eso se llama arrastrar. Arrastré la fórmula, pero la fórmula tomó los datos de cada uno de estos muchachos. Entonces vimos que unos sacaron 3, otros 7, otros 6, otros 5. Bueno. Finalmente aquí la F, la columna F de la primera tabla, que es la que está acá arriba, nos dice calificación. ¿Y qué significa eso? Me voy a ir a mi ejercicio. La calificación finalmente se da con una palabra. Aprobado o desaprobado. Este es el promedio de las notas en valor numérico y esto es expresado en palabras. Desaprobado aquí está mal escrito, va con B también, no con V. Entonces, algo pasó ahí en el ejercicio, quien lo hizo originalmente, ¿verdad? Porque este está tomado de una universidad española, me parece. Bueno, entonces aquí de hecho no pusimos nosotros desaprobados, pusimos
reprobados. En México se dice reprobados, ¿ok? Bueno, entonces nosotros vamos a ver cómo es esto, porque esto de aprobado o desaprobado es automático también y es una fórmula que se llama condición. Vamos a leer esta condición, ¿sí? Aunque esté mal escrita. Y voy a hacer una corrección, porque esto está hecho como en Excel 2007, 2010 por ahí así. Y ya cambió un poquito. Fíjense, si yo pongo signo de igual, ya Excel identifica que voy a poner una fórmula. Pero si pongo la palabra sí, esta es la palabra sí, una S y una I mayúsculas, pueden ser minúsculas, no importa. Quiere decir que voy a poner una condición. Para poner la condición abro el paréntesis. Abro paréntesis. Y pongo la fila, la celda de la cual yo quiera tener esa condición. En este caso, aquí agarraron la F7. Pero puede ser desde desde el primer muchacho, que este primer muchacho se llama Javier. Él está en la F2, bueno, agarraron como ejemplo la F7. Más para acá abajo, pero bueno. F, lo que haya en F2, 3, 4, 5, 6, 7, no importa. Lo que haya en F, si es menor o igual a 5, entonces escribe, estas comillas significa escribir, la palabra, en este caso español, desaprobado, en nuestro caso reprobado. Pero si no, aquí ponen un punto y coma que ahorita voy a corregir, escribe la palabra aprobado y cierra paréntesis. Esta es una condición porque si se cumple esto, si F7 es menor o igual a 5, va a escribirse desaprobado. Si no es así, es la otra condición. Si no es así, entonces escribe la palabra aprobado. Así lo interpreta Excel. Nada más que aquí voy a hacer dos correcciones. Primero, aquí están usando comillas dobles, se usan comillas simples. Aquí están separando las condiciones. La primera opción la están poniendo con punto y coma. Ya en Excel 2016 se pone con coma. Primer condición, escribe desaprobado. Segunda, si no se cumple esa, entonces escribe aprobado. ¿Cómo es? Vamos a ponerlo acá. ¿Dónde quiero que aparezcan las palabras aprobado o desaprobado? Pues aquí, en F. Desde F2 hasta F11, que están mis compañeritos del 2 al 11. Columna F voy a poner alguna de las palabras, pero quiero que lo haga automático. Entonces me posiciono en F2 para empezar por Javier. ¿Cómo le fue? Fórmula. ¿Con qué empieza siempre? Signo de igual. Siempre con signo de igual. ¿Qué fórmula? Una condición. Palabra SI. Que abro paréntesis. Si lo que está en E2, esto, que es 3.5, pero no pongo el 3.5. Pongo lo que está en esa celda. Si lo que está en E2 es menor, aguas, ese es el signo de menor, porque podríamos usar mayor. Menor o igual. Igual se saca con Shift y el número 0 de su teclado numérico. De su teclado alfanumérico, perdón. ¿Sí? 0. Ya ven que arriba de las letras hay numeritos. Bueno, ahí van a encontrar también el signo de igual en los teclados que están en español, que tienen la distribución latinoamericana. Bueno, si E2 es menor o igual a 5, entonces, fíjense cómo va la estructura. Si E2 es menor o igual a 5, entonces escribe, abro comillas, la palabra reprobado. Y lo voy a poner hasta con mayúsculas para que sienta más garra el alumno. Y cierro las comillas. Si no las cierro está mal. ¿Me va a marcar error o no va a poner la palabra reprobado? ¿Sí? Ok, reprobado. ¿Por qué es menor a 5? Si es menor a 5, pues están reprobados, ¿no? Ok. Pero si no es así, si no es menor a 5, es decir, si es mayor, bueno, ya no es necesario poner si es mayor, ya se entiende que si no es gato es gata, ¿verdad? Si no es negro es blanco, si no es menor es mayor. Entonces, pero si no es menor a 5, entonces escribe la palabra aprobado. Cierro comillas y este es el final de mi condición. ¿Me explico? Le doy Enter.
y aparece automáticamente la palabra reprobado para este muchacho que sacó menos de 5. Vemos que sacó 3.5 de promedio final, entonces quiere decir que está reprobado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar la misma estrategia que hace rato. Vamos a arrastrar la fórmula, no los valores, sino la fórmula. Aquí tendría que aparecer en todos ellos aprobado, aquí otra vez reprobado y aquí aprobado, ¿sí o no? Bueno, porque son poquitos alumnos, imagínense que fueran, yo tengo que hacerlo en, híjole, 160, como en 700 alumnos, 700 calificaciones cada vez que subo o más. Bueno, voy a arrastrar. Voy arrastrando, ven cómo baja, cómo se puso la cruz sólida cuando le puse ahí en el puntito. Y mi fórmula está correcta porque me arrojó lo que yo quiero. Si hubiera un error, no se preocupen. Excel lo marca. Por ejemplo, voy a modificarla para fingir que estoy mal yo en mi fórmula. ¿Sale? Point. ¿Vieron? Me aparece un error. Y me apareció hasta falso. Quién sabe por qué. Bueno, entonces hice que mi fórmula tuviera un error. La puse perfecta. Porque aparece perfectamente. Me respeta mi condición. Lo que es menos de 5. Reprobado. ¿Con respecto a quién? Con respecto a esta columna, ¿verdad? Que es el promedio de todo lo demás. Obvio, obvio. Si este es el promedio de todo lo demás, es un 2, pues está reprobado, chamaco. Si estás aprobado, si tiene más de 5, estás aprobado. Más de 5, aprobado. Más de 5, aprobado. Menos de 5, reprobado. ¿Vieron? Y con una fórmula que se llama condición. No está tan difícil escribirla bien. Mucho cuidado nada más. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con el siguiente.